bueno que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias TVC Informa. Le agradezco mucho el hecho de que hoy nos acompañe Beata Wojna, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, además ex embajadora de Polonia en nuestro país. Bienvenida, Beata, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esa invitación. Un gusto saludarle a ti, Magda, y obviamente a toda la audiencia que nos ve, que nos escucha. Sin duda es una elección histórica, pues evidentemente no nada más para los Estados Unidos, sino también para el mundo, por el peso que representa esta nación, la representación que tiene a nivel mundial. Pero vamos empezando desde el principio. ¿Cómo están llegando los partidos y también sus partidos a este momento, al día de la elección en los Estados Unidos? Mira, pues efectivamente, pues todo el mundo con gran atención observa este acontecimiento tan importante que son las elecciones en los Estados Unidos, y la verdad es que estamos viendo pues una elección muy reñida, mucho más reñida que en el año 2016. De hecho, se preveía en 2016 que iba a ganar la candidata demócrata. Al final salió el candidato republicano, y a raíz de eso toda esa preocupación y toda esa inquietud, precisamente porque las encuestas a nivel federal pues nos demuestran que Joe Biden, el candidato demócrata, tiene un margen, digamos, de maniobra de unos hasta 8-10%, pero cuando ya descendemos a los estados problemáticos, los llamados estados bisagra, pues nos damos cuenta que este margen no necesariamente es tan amplio, y tanto para el presidente Trump, el candidato republicano, como para Joe Biden, el ex vicepresidente, pues la verdad es que hay estados claves que hay que ganar. En mejor posición, por las encuestas que conocemos, pues se encuentra hoy en día el vicepresidente Biden, pero la verdad es que en este juego nada es descartable y hay elementos muy nuevos que me parecen muy, muy relevantes. Pues en primer lugar, obviamente el voto anticipado, ¿no? Que está sorprendiendo a los estadounidenses, nos está sorprendiendo a todos, porque ya casi 100 millones de estadounidenses han decidido votar de forma anticipada o por correo, y eso constituye el 70% de los votos que se hicieron en el año 2016. Se espera una amplia participación, quizás un récord incluso de la participación, porque las elecciones estadounidenses conocemos precisamente por tener las participaciones relativamente bajas, de 40, quizás 50%, pero no mucho más, lo cual contrasta con las democracias establecidas, por ejemplo, en Europa, como Francia, como el Reino Unido o como Alemania. A ver si se va a dar ese récord y a ver si se confirman las encuestas, porque es otro punto importante, hasta qué punto las encuestas pues, van a cumplir con su papel. Y finalmente estamos todos preocupados porque el presidente... Sí, adelante. Digo que en este sentido, pues no habría que confiarse justamente de las encuestas, ¿no? Dado lo ocurrido, y que lo acabas de mencionar perfectamente, lo ocurrido en el 2006, en donde finalmente las encuestas favorecían a la candidata y de pronto nos dio la sorpresa Donald Trump. En este sentido, déjame preguntártelo de la siguiente manera: ¿cuál es el escenario posterior a las elecciones? Porque si bien es cierto, y ahora que mencionabas este aspecto justo del voto anticipado, pues sabemos que ha sido uno de los principales pretextos, por llamarlo de alguna forma, de Donald Trump para poder argumentar un posible fraude electoral, para decir que en este momento se pudieran estar tergiversando los resultados de esa elección para favorecer al candidato opositor. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Ves un escenario de violencia posterior a las elecciones en dado caso de que ganara Joe Biden? Mira, esa estrategia que desde hace ya varios meses está promocionando el presidente Trump de cuestionar los resultados electorales precisamente sobre la base del voto anticipado, pues es una estrategia para generar más polarización y más presión, digamos, en la fase final de las elecciones. Quizás también más movilización de los republicanos, porque pues de eso se trata al fin y al cabo en esa elección. Ahora bien, si recordamos el año 2016, la verdad es que el voto anticipado no es una novedad en las elecciones estadounidenses. De hecho, más o menos 30% del voto en las elecciones pasadas se dio precisamente por este camino, siendo por participación anticipada o por correo. Entonces, no es una novedad. Lo que sí en ese contexto de 2020 sorprende, o lo que es novedoso, es la cantidad de los votos. Esa es la diferencia, y obviamente los colegios electorales pues tendrán una labor pues bastante difícil a la hora pues de contar todos esos votos anticipados. Yo no descarto que se den escenas de violencia. De hecho pues muchos comercios lo hemos visto pues ayer y hoy
muchos comercios en los Estados Unidos pues están cerrando sus puertas precisamente hoy, hasta de una forma bastante fuerte, precisamente para evitar algunos destrozos que puedan darse. Y hay grupos que conocemos del lado sobre todo de extrema derecha, que sí hemos visto que pueden ser también muy violentos en ese contexto. Ahora bien, si hoy vamos a tener resultados finales de esa elección, lo dudo mucho, porque precisamente pues la verdad es que la cantidad del voto anticipado y las reglas que existen en diferentes estados para contar ese voto anticipado y el voto por correo, pues nos llevan incluso al escenario de que en una semana van a seguir contando sus votos. De hecho, el estado que más tarde tiene derecho a digamos, recibir los votos por correo es Washington, hasta 23 de noviembre. O sea, imagínense, hasta 23 de noviembre en ese estado hay pues posibilidad de que se reciban votos por correo, obviamente con matasellos del día de hoy. No van a ser seguramente decisivos, pero ahí está la ley, ¿no? Déjame preguntártelo de la siguiente manera, porque es una pregunta que incluso nos llega mucho a través de las redes sociales. ¿Qué le conviene más a México? Es la pregunta en este momento. ¿Qué le conviene a nuestro país? ¿Y qué le conviene también a los connacionales que en este momento viven en Estados Unidos? ¿Que quién gane? ¿Qué nos convendría más? Mira, pues yo creo que no hay una respuesta simple, sencilla a esta pregunta tan compleja, porque pues lo podemos ver desde el punto de vista obviamente de la comunidad latina, de la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos, que es 60% de hecho de toda la comunidad latina, y pues la política, digamos, de no insultos y la política de digamos, favorable a las comunidades étnicas, pues siempre es más conveniente que una política pues de confrontación y de insulto continuo. Y esa política de confrontación e insulto continuo pues la hemos visto durante ese tiempo de la presidencia de Donald Trump, que pues en la fase final ya preelectoral pues empezó a cuidar un poco más sus palabras y cuidar un poco más a las comunidades étnicas, pues precisamente para tener esa ventaja en las elecciones. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista de México, pues es un país que tiene una relación muy fuerte con los Estados Unidos. Independientemente de quién va a estar en la presidencia, pues esa relación va a permanecer. Yo creo que desde el punto de vista del México como país y la evolución de este país como democracia, pues quizás le convendría más el candidato demócrata, porque este candidato sí no cerraría los ojos frente a eventuales cambios institucionales que podrían cuestionar la situación democrática en México. Ahora bien, desde el punto de vista del gobierno mexicano, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que él está cruzando los dedos para que ganara el presidente actual, el presidente Trump, porque hemos visto en su reciente visita, pues ya casi en la campaña electoral estadounidense, que la verdad es que han hecho, o sea, hay una buena química, ninguno se mete en los temas internos del otro, y eso pues le da al presidente mexicano pues un amplio margen de maniobra en muchos temas que en la administración demócrata pues quizás generarían ciertos rechazos, ciertos cuestionamientos y pues monitoreos que no serían tan agradables para el gobierno mexicano. Qué fuerte y qué directa la manera en la que lo dices, ¿no? O sea, sin duda, a ver, a la comunidad latina le conviene el candidato demócrata. Sin embargo, respecto a la política exterior que se ha llevado en este momento en el país, pues parece que al presidente lo que le conviene es que Donald Trump siga al frente de los Estados Unidos. Y te lo pregunto, sí, ¿qué le conviene al mundo? Hablando concretamente, por ejemplo, de la relación de México con China, de Estados Unidos con China y de algunas otras naciones en donde sabemos ha habido también una fuerte fricción o conflictos importantes. Yo creo que al mundo le convienen 4 años de tranquilidad, porque esos últimos 4 años del presidente Trump han sido años de muchas enemistades, muchas rupturas con los aliados tradicionales, o sea, tomamos en cuenta el caso de los europeos, el tema de la Alianza Atlántica, muchos cambios, por ejemplo, en la política tradicional que se ha mantenido en el contexto de Medio Oriente, la salida del pacto climático del Acuerdo de París, todo eso yo creo que ha revolcado mucho al mundo. Y si hablamos además sobre el tema de la cooperación multilateral, pues Trump ha sido uno de los personajes pues, que ha negado a toda costa el valor de esa cooperación multilateral. Desde ese punto de vista, yo creo que esas victorias de los demócratas y cierta tranquilidad y regreso a los cauces tradicionales de las relaciones internacionales nos ayudarían un poco a juntar esas piezas de este mundo un poco roto, sobre todo en el contexto también de COVID y de la crisis, no solamente sanitaria, pero económica que estamos viviendo.
Un respiro de 4 años en el contexto del COVID, un respiro de 4 años para el mundo. Muchísimas gracias de verdad, Beata Baena, por pues acompañarnos hoy, por darnos luz en cuanto a estos temas importantes sin duda, porque pues van a definir mucho de la política internacional en estos momentos. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde México. Muchísimas gracias a Beata Baena, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, además ex embajadora de Polonia en nuestro país. Pues ahí tiene este análisis bastante profundo. ¿Qué le conviene a México? Pues evidentemente a nuestros connacionales, a la comunidad latina en estos momentos, que ganar el candidato demócrata. Sin embargo, ¿qué le convendría en este caso al presidente López Obrador? Pues que se siguiera permaneciendo ahí en la Casa Blanca Donald Trump, ¿no? También un importante dato que nos daba, ¿no? Lo que necesita es el mundo en este momento, pues es un respiro de 4 años. Lo que necesita es alguien que pueda mejorar todas estas relaciones multilaterales, cooperación multilateral, además de que se puedan enfocar en algunos otros temas también importantes a nivel internacional. Hacemos un corte, regresamos, aún hay más información. Estamos en Mega Noticias, TVC Informa.